Gracias. Varios de los conceptos que teníamos en esta sesión se dieron antes en algunos ejemplos que ya vimos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es hacer muy breve esta parte, solamente un repaso de algunos conceptos clave para entrar más bien al uso del software y al ejercicio que a veces toma quizá un poquito más de tiempo del que consideramos. Ya en una de las pláticas nos decían en qué consiste realmente esta rama de la biología de la conservación, conocida como planificación o planeación sistemática. Tendremos que verificar, Paco, la correcta terminología. Y nos ayuda a intentar responder preguntas que, como decíamos ayer, son difíciles de saber. ¿Qué queremos conservar? ¿Dónde? El cómo tiene que ver ya en otro ámbito que no veremos aquí exactamente. Siempre es difícil que hay que conservar porque obviamente tenemos una mirada muy antropogénica, ¿no? Es posible que quizá lo que más nos preocupa hoy mismo es que lo que está en más riesgo de desaparecer, si seguimos a la tasa que vamos, es la humanidad misma, porque la biodiversidad, de otras formas, ya lo hemos visto en lecciones del pasado, va a seguir. Sin embargo, hasta hoy día, el instrumento más consolidado en todo el mundo para la conservación, creo que todo el mundo cuando piensa en conservación, aunque hoy tiene acepciones más amplias en el manejo sustentable, es pensar en las áreas protegidas como el instrumento central. Todos sabemos que esta proporción de área dedicada a la conservación ha crecido en los últimos años. En la parte terrestre alcanza ya un 16% de la superficie del planeta. En lo marino hay una deuda bastante grande, apenas 1.6% está decretado. Y esta figura lo que nos muestra claramente, este mapa, es que ese 16% no está distribuido, ¿verdad?, de manera homogénea en el mundo, en los países en donde está la mayor biodiversidad incluso. E incluso podemos comparar Costa Rica, que tiene una alta proporción protegida, contra México, que realmente todavía falta mucho por proteger. Todos saben que las áreas protegidas en la mayoría de nuestros países tienen muchos años. Algunas se decretaron simplemente porque se puso de moda a partir de los grandes parques, incluso en Estados Unidos. En México no fue la excepción decretar áreas por su belleza escénica. Incluso hay unas áreas que quizás sí se decretaron pensando en servicios ambientales, como zonas de captura de agua, pero poco se pensaba en si estas áreas realmente estaban donde representaban la biodiversidad más amenazada o donde se concentra biodiversidad. Simplemente había una oportunidad. De hecho, en México hay un gran sesgo a proteger las partes altas de las montañas, porque pues ahí hay menos gente, tal vez, porque era más fácil decretarlo. Entonces, a partir de los 90, sí se empieza a dar en todo el mundo esta idea de tener representación de lo que es toda la diversidad biológica, cultural, en un sentido mucho más integral. Y empiezan a surgir muchos estudios que hablan de que los sistemas de áreas naturales protegidas deben ser efectivos. ¿Cómo medir la efectividad de los sistemas de áreas protegidas? Es que sean representativos y que permitan la permanencia de la biodiversidad en el largo plazo. Obviamente, al paso de los años, este artículo que citamos aquí de Kikala y Molanen, se los pusimos en la carpeta. Vamos a estar hablando de varios conceptos, porque a esto de la planeación se han ido acuñando un mayor número de conceptos de representatividad, es decir, que al menos todos los elementos que yo selecciono estén en las áreas protegidas, de complementariedad, todos estos estudios que analizan qué tengo en las áreas protegidas y qué me falta por proteger, de conectividad, de mantener cierta integridad de corredores para que la flora y la fauna pueda seguir teniendo un cierto intercambio genético. Y bueno, hay otros conceptos, entre esos el de irreemplazabilidad, es decir, debiera yo tener este sitio porque no hay otro lugar ni en el país o ni en el planeta que tenga estas especies.
Y obviamente hablar de representatividad es muy complicado porque estamos hablando de diferentes niveles de biodiversidad y cada ecosistema por sí mismo, con su ensamblaje de especies y con sus condiciones, podría ser único de cierta manera. No, esto nos pasa mucho en México, que aparentemente yo les digo, tenemos protegidas las partes altas de las montañas, que son refugios, que hay bosques, por ejemplo, de coníferas y pinos. Y yo podría decir, ya los tengo muy bien representados, pero resulta que en México yo tengo la mitad de los pinos del mundo. Es el país con mayor diversidad de pinos en el mundo, aunque les suene raro, siempre que digo esto me dicen que no es Canadá o en Europa. No, hay como 100 especies alrededor, entre 100 y 110. Muchos de ellos son endémicos y entonces aunque yo tenga aparentemente muy protegidos ciertos bosques, hay otros que tienen otras especies. Entonces eso hay que tener en cuenta que esto hace muy complejo, ¿no? Y más en nuestros países la conservación. Entonces, en los últimos años se han propuesto, ha habido todo un desarrollo, yo no diría solamente tecnológico, gracias a los sistemas de información, sino también ha habido importantes avances conceptuales para integrar información más detallada de estos elementos que nos interesa lograr conservar. Ha habido un énfasis en algunos casos a lo que se llama economía espacial y ha habido una gran producción de artículos en ese sentido, sabiendo que todo territorio está compitiendo contra otros usos y que dedicar recursos a la conservación tiene que estar cada vez más justificado frente a actividades productivas. Entonces se trata en muchos casos, de minimizar la superficie o de encontrar esas áreas que realmente sean claves para la conservación. Y creo que otra parte conceptual importante es que por mucho tiempo muchos biólogos decimos esta parte es fantástica, esto también tiene una biodiversidad única, pero hay que tomar en cuenta los factores de amenaza, los costos que esto implica, la vulnerabilidad que tenemos. Entonces, en síntesis, la planeación sistemática trata de utilizar protocolos, pasos claros que intenten quitar un poco el sesgo del corazón de decir, no, yo quiero esta área porque esa es la que yo conozco mejor, sino decir, bueno, yo tengo este conjunto de datos, voy a aplicar un cierto número de criterios para ver dónde realmente debería yo estar conservando más que dónde a mí me parece que pues es más bonito y me gusta mucho. De eso se trata y de buscar que estas áreas realmente nos puedan ayudar a que no estén bajo procesos que las amenazan y tengan una probabilidad de éxito en el largo plazo. Estos son las primeras etapas, el plan que propusieron Margules y Presi para hacer la planeación sistemática o planificación sistemática. No es un proceso simplemente así como vimos con los modelos de ya tengo mis datos y empiezo. Realmente aquí se lleva uno quizá una buena parte del tiempo evaluando y depurando los datos. Ya lo platicábamos, si uno mete mala información, va a salir mala información. Si uno no es consciente de los sesgos, yo lo decía, al rato voy a encontrar las carreteras prioritarias para la conservación de la biodiversidad, porque ahí es donde están los datos, ¿verdad? Alrededor de las carreteras es donde tengo inventarios más completos. Y si yo no soy consciente de eso y no aplico métodos para quitar o tratar de evaluar ese sesgo, lo que voy a estar es conservando todo, voy a creer que se conserve a lo largo de nada más algunas estaciones biológicas, lo cual está muy bien porque pues ahí sí hay grupos de investigación, pero también segurito alrededor de las carreteras. Algo que es sujeto de debate y que vamos a estar hablando más en el curso es cómo yo puedo establecer metas y objetivos de conservación tratando de también quitar ese sesgo, ¿no? Y no es fácil saber porque eso implica además tener más conocimientos de la biología. Yo les puedo preguntar, ¿qué áreas requiero para conservar el jaguar? ¿Cuánta? Todo su área de distribución, tener tamaños de parches de ámbitos hogareños, vale más
un jaguar, que una ranita, que un escarabajo. Esas son de las cosas que sigue habiendo cierto juicio, no son fáciles de establecer. Se trata de hacer de la manera también más clara posible, diferenciando entre cada grupo de organismos dependiendo con su biología. Se trata también de revisar el sistema existente, aunque hay muchas personas que dicen un área que ya está decretada tiene valores, si es cierto, tiene valores para educar a la gente, pues a veces, en el caso de México, yo les puedo decir que hay áreas protegidas en medio de la Ciudad de México, ¿no? Que bueno, eso ya pueden ser parques urbanos, pueden tener otro valor, pero no tienen un valor de conservación como a un área protegida, y si tuvieran que ser derogadas, yo creo que ningún conservacionista se iría a amarrar de los árboles, si fueran muy conscientes, porque digo, no se trata tampoco de tirar, tienen otro valor, pero no en el sentido de áreas de protección de vida silvestre. Es necesario, cuando uno quiere que estos ejercicios queden más allá del libro, del paper, que pues son bonitos, priorizar. Si uno llega con una agenda al ministerio, con el presidente, mira todo lo que es prioritario, y le llega uno de los 2 millones de kilómetros cuadrados de México, con el territorio pintado de punta a punta, nadie nos va a hacer caso, porque eso no es priorizar. Nadie nos lo va a comprar, honestamente. Entonces, es importante que si queremos que esto dé los siguientes pasos, logre esta parte. Y bueno, ya viene la parte de implementar acciones de conservación, del manejo y del monitoreo del sistema. Recientemente, estos pasos se han ido desglosando más. No dudo que al rato el círculo tenga 20, 30 pasos más detallados. Los que están en rojo son los que vamos a comentar ahora. Han empezado algunos, claro, con identificar también a los actores sociales. Es un paso relevante porque al menos en México parte de los decretos es tener el consenso por el uso y tenencia de suelo. Yo no puedo llegar y decir, yo quiero comprar así esta área porque esto es muy importante, son propiedad ejidal. Hay que no solamente decretadas, de hecho unas de las áreas que mejor funcionan son los parques certificados voluntariamente dedicadas a la conservación por manejo de pueblos indígenas. Hay que identificar, es imposible que yo conozca la biodiversidad completa, no hay ni listados completos, ¿verdad? De los cerca de 2 millones de especies conocidas, las mejores estimaciones nos dicen que faltan unos 9 millones de especies por conocer. Y si a la tasa que vamos descubriendo especies, yo no me puedo esperar 150 años a que se termine de documentar, porque ya no va a haber nada que conservar, ¿verdad? Entonces hay que identificar esos subrogados y bueno, vamos a ir con los pasos ahí. Como ya decíamos, hay muchas fuentes de información, de datos que nos ayudan a tener. Una de las formas de intentar quitar esos sesgos es contar con buenos modelos de distribución potencial de la biota. Hay muchos datos ahí que se pueden usar usando bien los modelos, ya lo veíamos. Hay que determinar cuál es el estado de conservación de los elementos en los cuales queremos enfocar los esfuerzos. Al rato que les presente el estudio de caso de México, hubo un gran debate después de 5 talleres donde sentábamos a muchos expertos y dijimos, bueno, ¿quieren ver lo que pasa cuando yo les doy el mismo valor a todas las especies? ¿Qué sé yo? De verdad el país pintaba de 100. Entonces, yo tengo que enfocarme en algunos elementos que son muy raros, que son endémicos, que están más sujetos a fuerte amenaza si es que quiero priorizar. Los datos socioeconómicos han sido por mucho tiempo poco disponibles. En eso también hay que invertir bastante tiempo en generar las capas para tenerlas a la escala adecuada. Y algo que es importante es poder tener alguna evaluación de confiabilidad de los datos. Obviamente hay que analizarlos críticamente en cada etapa. Les decía que esto es uno de los pasos más difíciles, ya les vamos a decir cómo lo hicimos y cómo lo van a aplicar ahorita para este ejercicio, pero hay que poner metas cuantitativas.
Es decir, yo de alguna forma tengo que decir, los bosques mesófilos en México ocupaban tan solo 1% de la superficie terrestre y yo sé que hoy día solamente queda la mitad. ¿Cuánto quiero conservar de esos bosques mesófilos que quedan? ¿Voy a ser feliz con que se conserve el 10% de esos bosques o necesito ahí sí decir, quiero conservar todos los bosques que quedan? No puedo poner esa meta para los matorrales áridos, que aunque tienen muchos endemismos de cactáceas, porque es 60% del país, es imposible que yo conserve tanto de otro tipo. Entonces, ahí yo tengo que poner metas cuantitativas claras, porque es la manera en que corre el software. El software lo que no hace, pues es leer la mente, ¿verdad? Entonces, yo le tengo que decir, para bien o para mal, metas cuantitativas, pues muy claras, y tengo que... Lo mejor que puedo hacer es documentarla de la mejor manera posible y tener los elementos sólidos de por qué yo elijo una meta y no otra. Yo creo que hay muchos ejercicios y muchos más en la literatura que uno puede decidir, pues yo mi sistema de áreas protegidas ya me costó mucho trabajo el decreto y yo voy a partir de ahí, o voy a decir, de lo que yo elijo, voy a ver cuánto ya está cubierto por mis áreas protegidas. Ojo, no todas las áreas protegidas, al menos en México, algunas son de papel. Son decretos de papel porque no hay buenas acciones de conservación. Y si yo tomo que porque está ya protegido, ya está funcionando, puedo también cometer el error de subestimar lo que hace falta realmente hacer. Y debo determinar cuál es su vulnerabilidad a la que están sujetas, porque es muy posible que algunas áreas pues estén fuertemente inmersas en una matriz de potrero, como se dice literalmente, y tarde o temprano la presión va a llegar, y poner todos los esfuerzos en un área que está bajo esa presión quizá tenga poco caso. Decíamos que esto es muy importante, priorizar las áreas con base también en la información que se tenga, en criterios sociopolíticos, pueden ser protocolos para realmente poder trabajar, qué forma, qué tamaño deben tener las áreas, siguen siendo temas de investigación, cómo esas áreas nuevas me pueden ayudar a la dispersión de algunas especies, a mantener la conectividad, a tener poblaciones más sanas. Para todo esto, pues estos ejercicios es que nos pueden servir. Una de las cosas que tuvimos que hacer énfasis en México cuando estábamos haciendo estos ejercicios es que me decían, ¿cómo crees que vamos a decretar otro tanto, ¿no? Llegar al 30%? Quizá, bueno, Costa Rica ya lo logró, pero en México es muy difícil porque hay gente por todos lados. De hecho, nuestras áreas protegidas tienen comunidades. No forzosamente tienen que hacerse un decreto federal para conservar, y eso es en lo que estamos trabajando muy fuertemente. Se tiene que trabajar con la gente. Entonces, esto no es para sacar la lista del supermercado y ahora hay que comprar todas estas tierras y gracias por participar, con permiso. Esto es un ejercicio efectivamente de dirección, de planificación, porque podría ser que por alguna razón, pues ahí no se puedan tomar esas acciones. Si sabemos por qué decretamos un área protegida, es increíble que pues no tengamos ni siquiera a veces líneas base, ni protocolos para ver cómo estamos funcionando, ¿no? Simplemente dijimos en algún momento esta área es muy importante por esto y después nadie sabe cómo está ocupando, ¿no? Entonces, este es uno de los pasos importantes y vamos a repasar estos tres conceptos, ¿no? Que son clave. Complementariedad, una vez que yo elegí los elementos que me interesa, tengo que ver si están representados, cómo están representados y qué me hace falta, dónde están las áreas donde yo puedo tener a todos los elementos representados. La reemplazabilidad nos parece un elemento central, en particular para México, que aproximadamente 57% de la flora de México es endémica.
Hay grupos también con un alto nivel de endemismo, como los reptiles, mamíferos, y no van a poder ser sustituidas en ningún otro lugar, ¿no? En las especies no es como decir, pues ahora qué tal que me las llevo a la Patagonia, ¿no? Y ahí que sobrevivan. Es un poco complicado. Pero la irreemplazabilidad nos parece realmente un tema muy importante de medir, para medir la importancia de estos sitios, y tratamos de tener cierta eficacia porque sabemos lo costoso que es, ¿no? Este sería un ejemplo donde yo, para la biota del país, pues hago cuadros de igual tamaño, un raster, una cuadrícula, y quizá intuitivamente si yo les digo, a ver, solamente tenemos posibilidad de conservar una de estas áreas, yo estoy segura que me van a decir esta. Esta, porque a simple vista, esta es la que tiene mayor riqueza, ¿no? Por lo menos tengo representados, en principio, un mayor número de especies. Tendría que pensar, otra forma de pensarlo es si son el mismo linaje o si son, esta es una forma de medir, ¿no? Linajes más diferentes, separados evolutivamente, que también me pueden estar hablando de otra biodiversidad, ¿no? Entonces, pero el principio de complementariedad se basa en decir después con cuáles, por ejemplo, es esta y está aquí, entonces tendría una repetición, lo cual algunas especies pues realmente necesitan, pero en principios de complementariedad yo diría, no los voy a hacer ver aquí, ¿verdad? Cuando traen los binoculares, pajaritos, y decir, este sería el que podría, con estos dos, yo logro representar más la biodiversidad. Y eso es lo que hacen estos softwares, nos ayudan a ver, porque el cerebro tiene capacidad a veces de ver dos dimensiones claramente, la tercera, el hipervolumen del nicho a veces es difícil de imaginárselo, pues también aquí decir, y si yo tengo esta otra capa de estos mamíferos, y si yo tengo además, pienso dónde está el riesgo de deforestación, y si yo tengo esto y esto y esto, y la cabeza no da para tantas variables, y estos softwares nos ayudan justamente a poner 2000 variables y a encontrar esas áreas que cumplen con los requisitos que yo de antemano, con criterios biológicos, establecí, ¿no? Bueno, esa sería la tercera. En criterio de complementariedad. ¿Qué ventajas tiene este proceso? Es un proceso transparente, de alguna forma yo puedo llegar con los tomadores de decisiones y decirles, esto se hizo así, se estableció así, no es, yo salí porque pues junté unos de mis amigos y todos acordamos que esta zona es muy bonita. Yo tengo un proceso transparente, tengo forma de reducir ciertos sesgos y nos permiten considerar más de una, dos, tres capas de variables biológicas. En este proceso yo puedo minimizar que seleccione áreas fuertemente impactadas y puedo maximizar las áreas que yo tengo datos para decir estas son con mayor posibilidad de permanencia en el futuro, puedo reducir estos costos, puedo aprovechar oportunidades sociales, yo podría incluso meter, si lo tengo bien en una capa, una cartografía, decir aquí hay comunidades o aquí hay organizaciones que trabajan con las comunidades, podría ser una de las capas y puedo implementar además decirle, tú me puedes dar estas soluciones, pero yo quiero que me des las soluciones que me ayudan en distancias, en conectividad, en todo esto, y eso nos da una propuesta de áreas que no forzosamente va a ser, les digo, ya para tirar decretos. Esto ha crecido impresionantemente gracias al uso de softwares en los últimos años. Este es el número de artículos que se han publicado en planeación para la conservación desde el 61, es un área muy activa. Estos son los últimos años. Este artículo de Margulis y Presi de planeación sistemática, pues tiene un montón de citas, se los recomendamos mucho. Yo no sé si quieran preguntas o seguimos, porque realmente esto está muy...